Hola a todos, ¿cómo están? Debido a los apagones que sufrimos en Ecuador por la irresponsabilidad de los tres últimos gobiernos, Moreno, Lasso y Noboa, según analistas expertos en materia energética, las pérdidas por hora es de 20 millones de dólares. Según el gobierno y manifestado por el ministro de Energía encargado, Roberto Luque, las pérdidas ascienden a 12 millones de dólares por hora. Es decir, que si los razonamientos duran 6 horas, las pérdidas al mes son de 1.584 millones. Esto es por los 22 días laborables que tiene el mes. Por otro lado, el ministro encargado Luque ha manifestado que se van a restablecer, poner a punto 37 unidades de generación eléctrica para poder así aportar 62.7 megavatios de energía, pero esto estará listo en el mes de agosto como pronto, es decir, en 3 meses y medio, más o menos. Entonces, las pérdidas netas son de 5.544 millones de dólares. Y de ahí en adelante, el problema del estiaje no está para nada solucionado. Se verán alternativas como, por ejemplo, alquilar las tristemente célebres barcazas eléctricas, que es un pésimo negocio para el país, porque es muy costoso, pero aún así es la solución más próxima, más a la mano, y que seguramente se recurrirá a ella. Aquí me salta una duda, una pregunta. Digo yo, antes de tener este problema, ¿no era mejor dar mantenimiento a las centrales hidroeléctricas que ya se tienen? 8. Yo pienso que hay líneas rojas, directrices que indistintamente del gobierno, de la tendencia ideológica que sea, se deben respetar. Los dogmatismos ideológicos no deben tener cabida en temas neurálgicos para la economía del país. Claramente se nota que en los 3 últimos gobiernos neoliberales, con el pretexto de adelgazar el Estado, no se atendió a sectores tan importantes como es la educación, la salud, las centrales hidroeléctricas. Y aquí tenemos las consecuencias. Y lo que más indigna es que quienes son los promotores responsables directos de esta catástrofe, porque lo son quienes ahora se rasgan las vestiduras y dan clases de economía en sus entrevistas, y debían hacer en el gobierno. Y me explico a lo que me refiero. Si revisamos la historia, vemos que en el final casi ya del gobierno del doctor Rodrigo Borja Ceballos, ya hubo racionamientos de luz. Y en aquel momento, el Instituto Ecuatoriano de Electrificación, INESEL, que por cierto dicho organismo desapareció en el gobierno neoliberal de Sixto Durán Ballén. INESEL, digo, planteó la construcción de algunas plantas térmicas. El mismo presidente Durán Ballén avaló esa decisión de INESEL y aprobó el plan que se elaboró en el gobierno anterior, es decir, en el gobierno del doctor Borja. Pero por ese voraz, depredador dogmatismo neoliberal, liderado por el inefable, sí, el inefable Alberto Dajic Garzosi, siendo vicepresidente, a través del secretario del CONADE, prohibió, literalmente prohibió que se construyan las plantas térmicas. Esta decisión desautorizaba inclusive al presidente Durán Ballén, y eso dio lugar a una época de racionamientos de luz. Esta situación duró hasta el año 1996, y ahí es justamente cuando se inaugura la contratación de las famosas barcazas, que luego se descubrió que eran propiedad de muchos empresarios de la panda de amigotes de este Dajic. Así nomás. Y este talibán de la economía ecuatoriana ahora se atreve a dar lecciones y consejos en los medios de comunicación que se lo permiten. Para que no haya apagones se requieren 1.000 megavatios de electricidad cada día. Solucionar el problema depende de las opciones disponibles y el presupuesto para adquirirlas. Hasta ahora el gobierno no concreta ninguna. La primera es contratar barcos generadores. Varios proveedores ya han mostrado su interés, pero el régimen solo ha decidido que será una contratación directa para comprar cada kilovatio entre 10 y 12 centavos.
A finales del año pasado, esta era la alternativa elegida para producir 465 megavatios. Se planificó un contrato por 6 meses de 163 millones de dólares y así se cubría el 70% del déficit. Ahora, si las condiciones se mantienen, con ese contrato ya no se podría cubrir ni el 50%, porque fue calculado para un déficit de 600 megavatios. Si el déficit es de 1000, nosotros tenemos que buscar 1000 megas como sea. Si eso le conviene al Ecuador y nos puede generar 100, 200 megas, estamos cerrando un 20% del déficit con ese método. Pero hay otros métodos, como le digo, que estamos buscando. La decisión complementaria es importar gas para que Termogas Machala pueda aumentar su producción. Actualmente genera 120 megavatios de los 480 que tiene de capacidad. Petroecuador en noviembre pasado estimó que importar el gas necesario para esa planta por 6 meses costará 60 millones de dólares. Termogas Machala se alimenta del gas del Campo Amistad, cuya producción está estancada. Por eso el gobierno decidió que concesionará ese campo para aumentar la producción y mientras tanto importará el combustible, aunque eso cueste casi 3 veces más que el gas nacional. El costo de esta operación aún está en estudio e incluye la construcción de un puerto para recibir el gas importado. Y con ese plan se tendrán 300 megavatios, aunque a mediano o largo plazo. ¿Va a estar para mañana? No, pero tenemos que empezar con algo. Y yo creo que, como usted bien dice, hay que trabajar en paralelo. Podemos importar gas natural, pero al mismo tiempo hacer licitación abierta para que el Campo Amistad se potencialice. Mientras tanto, se plantea comprar nuevos equipos de generación en tierra. El gobierno busca opciones, analiza los costos y los tiempos de instalación. La última referencia es la compra de 37 generadores coreanos que hizo Seleg el año pasado. Fue para generar 63 megavatios a un costo de 65 millones de dólares. El último cálculo que hizo el gobierno determinó que se necesitan para el alquiler de barcazas 163 millones, para la importación de gas 60 millones y los generadores se compraron por 65 millones. En total, 288 millones de dólares. El gobierno analiza estas opciones y mientras tanto espera que llueva en las principales hidroeléctricas del país. Son apenas 5 meses de gobierno del presidente Noboa y nos damos cuenta que la improvisación está presente en todos o la mayoría de ministerios y en la gestión en general del presidente. En este corto tiempo ha metido al país en problemas y muy serios, tanto en lo económico e en lo diplomático. Se nota cada vez más prepotencia y autoritarismo. Son muchas las meteduras de pata de los ministros, de las declaraciones desaguisadas, como aquella reciente de doña Mónica Palencia, al referirse de que solo son 99 desaparecidos esta semana. Estamos mejor que antes, solo son 99. Y así, como la afirmación de Isurieta, por ejemplo, al decir que abrieron las compuertas del embalse y se esfumó el agua. Es una tras otra, semana tras semana. Y el último, o mejor dicho, quizás penúltimo escándalo, es lo que sucede con la señora o señorita Soledad Peña, que está empecinada en ser embajadora del Ecuador en los Estados Unidos. Ahora mismo la señorita Peña cumple las funciones de encargada de negocios del Ecuador en Washington. Es hija del presidente del Consejo Directivo del IES, quien es el señor Eduardo Peña Hurtado, y que fue nombrado por el mismo presidente Noboa. Pero sucede que la señorita no cumple con todos los requisitos legales que la Constitución manda, entre las cuales dice que por lo menos debe tener 35 años de edad. Yo no conozco a la señorita Soledad Peña. Seguramente, no lo dudo, que tendrá un currículum muy rico que le hace acreedora a tan alto cargo en representación de Ecuador. A lo mejor tiene suficiente experiencia que le exige ese cargo, pero es que le faltan 5 años. La ley es la ley y debe ser para todos. Y lo que personalmente me indigna es que la Comisión de Relaciones Internacionales de la mismísima Asamblea Nacional aprobó un informe que busca reducir la edad mínima para ser embajador a 30 años. Es decir, se cambia la ley para que la criatura pueda cumplir su sueño. Pregunto yo, ¿acaso no hay funcionarios de carrera suficientemente preparados y que cumplan con todos los requisitos? ¿Es que acaso se justifica que para cumplir el sueño o el capricho o ambas cosas a la niña,
Es justo, digo, que la misma Asamblea Nacional tenga que enfrascarse en esta discusión. ¿Acaso el país no tiene temas más urgentes y necesarios para malgastar su tiempo? Ecuatorianos, ¿es que acaso no nos damos cuenta que este gobierno es de los caprichos y berrinches? Que este Daniel no quiere lograr, lo quiere, mejor dicho, lograr todo a la brava, atropellando y sin medir consecuencias. ¿Hasta cuándo vamos a soportar estas payasadas que nacen de Carondelet? En otros países, como por ejemplo ahora mismo lo que está sucediendo en España, los políticos tienen más dignidad y ante escándalos como los que muy a menudo, lastimosamente, suceden en Ecuador y nos avergüenza, los políticos, digo, en España, en Europa y en el resto del mundo, dan un paso al costado y no pasa nada, no se aferran al cargo. Esto que ha sucedido en España, donde el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, le ha informado a sus ciudadanos a través de una carta que él se va a tomar un lapso de 5 días, que va a aparecer nuevamente a partir del lunes, para decirle a su pueblo si es que sigue o no al frente del gobierno, porque su esposa, la señora Begoña Gómez, ha sido objeto de una serie de denuncias por presuntos casos de corrupción. Esos presuntos casos de corrupción fueron publicados por varios medios digitales, medios que tienen además una clarísima orientación política, ¿no? Son 8 recortes de prensa con un bulo que componen la denuncia de Manos Limpias, que es esta organización de extrema derecha que ha presentado en contra de la esposa de Pedro Sánchez. Y que, digamos, uno cuando ve esto ahora en España, no puede dejar de ver lo que ha sucedido acá muy cerca, ¿no? Y cómo también desde el periodismo, cierto periodismo, estos medios digitales, portales digitales y demás, han inventado casos, y acá estamos viendo que así parece que es, denuncian supuestos negociados, tráfico de influencia y demás, y ponen a tambalear al gobierno de España y la continuidad o no del presidente. Acá ha pasado casi lo mismo y estamos viendo cómo el mal periodismo y estos denunciólogos que aparecen de la noche a la mañana se convierten en una verdadera amenaza para los sistemas democráticos de países como los nuestros. ¿Qué nos queda a los ciudadanos? Sino simplemente discernir y ser cada vez más críticos de lo que se consume en cuestión de comunicación. Mire, yo voy a ser claro en esto. Hay un conjunto de relatos mediáticos producidos con intencionalidad política. Lastimosamente, los grandes medios de comunicación, o la mayoría de ellos, han conformado o se han vuelto parte de la actoría política de los movimientos de derecha. Producen y difunden a veces noticias ciertas, a veces noticias medio ciertas, medio falsas y a veces noticias totalmente falsas. Acabamos de ver que en la captura de Calón Pico, un canal de televisión estatal insertó la imagen de un expresidente para tratar de vincular al delincuente con el expresidente, de forma intencional. Esto es gravísimo. En una nación civilizada, esto implicaría no solamente una acción judicial, sino la inmediata dimisión de el director o el presidente de la cadena de televisión, un reporte al presidente de la República. El presidente de la República sería llamado a las Cortes, como las llaman en España, para que explique semejante barbaridad. Pero aquí eso no pasa. Entonces, y esa publicación la bajaron por la presión de las redes sociales, porque si hubiese sido por ellos, la publicación se quedaba. Así es. Entonces, claramente hay una intencionalidad política y una manipulación mediática articulada desde las fuerzas de derecha. No hay que engañarse al respecto. Pero también es cierto que actores progresistas o críticos o independientes, si usted quiere, están construyendo relatos alternativos, están construyendo otros relatos. Finalmente, para desenmascarar estas falsedades, estas manipulaciones mediáticas, pero también para contar su versión de la realidad. Un periodista no es otra cosa que un testigo cotidiano de la historia, que además la pone en términos sencillos para que todos podamos leer esa historia cotidianamente. Entonces, necesitamos versiones complementarias, concurrentes y alternativas de la historia. No podemos quedarnos con ese gran relato mediático. Lo que ha pasado, lo que usted me cuenta en España, es terrible, pero también muestra las diferencias de cómo se gestiona la política. Mire, aquí tenemos la constatación de que la familia Noboa, a la que pertenece el presidente de la República, debe más de 90 millones de dólares al SRI en firme. Tenemos la constatación de cómo ha sido maltratada la vicepresidenta de la República.
tenemos la constatación de que ha habido una relación muy tensa e incluso con muchos líos judiciales de la ex mujer del presidente de la República. Tenemos la denuncia del presidente de la República contra, su propia ministra de Energía y unas acusaciones graves de funcionarios del Estado. Con la mitad de eso, con menos de eso, con el rumor como ha pasado en España. Ya das el paso al costado. Ya das el paso, ya dimites, no puedes aguantar eso. Pero claro, la sociedad española es una sociedad democrática, tenemos que decirlo con todas las letras, con mayor capacidad de deliberación política y social, y no tragaría esas ruedas de molino. Pero aquí hemos normalizado precisamente esta violencia y este incumplimiento con el Estado de parte de altas autoridades. Entonces hay que distinguir. No sé cuál sea finalmente la decisión que el presidente Sánchez adopte, pero es claro que su imagen pública ha sido adoptada. Y cuando un político consecuente siente que su imagen pública es afectada y que eso va a tener repercusiones para el partido, en España y en Europa lo que se estila es dimitir. No porque se sea responsable, sino por las posibles consecuencias que esas acusaciones tengan para el partido. Muy interesante. E incluso por delicadeza. Por delicadeza. Claro, es delicadeza política, es cultura política. Exacto. Gracias a todos por prestarme su mala atención. Continuamos mañana.